Bien, y a esta hora de la mañana nos atiende Miguel Lizarazo. Él es sismólogo de la Red Sismológica Nacional de Colombia del Servicio Geológico Colombiano. Señor Lizarazo, es un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días y gracias por invitarnos. Bueno, tenemos muchas preguntas, hay mucha incertidumbre, pero sobre todo miedo, y este miedo ha llevado a que la gente comparta información falsa, tendenciosa, que provoca pánico y alarma. Inicialmente le quiero preguntar, después de lo que hemos visto en estos días, que está por supuesto en la cabeza de millones de colombianos, la pregunta es muy sencilla. ¿Debemos esperar otro terremoto fuerte o no existe hoy evidencia científica que permita afirmarlo? La pregunta es bastante compleja porque no sabemos en qué momento va a suceder un sismo de las mismas características del que pasó hace poco, pero lo que sí sabemos es que es muy probable que suceda. Lo que no sabemos es cuándo, ni dónde, ni con cuál magnitud. Colombia está en una zona donde tenemos una amenaza sísmica importante y eso básicamente se traduce en que esperamos sismos de magnitudes importantes que afecten a las poblaciones. Sin embargo, lo que sí no sabemos es cuándo va a suceder. ¿Qué está ocurriendo actualmente en la zona donde se presentó el sismo y por qué se están produciendo tantas réplicas? Bueno, el sismo corresponde básicamente a, dijéramos, una interacción entre la placa de Nazca y la placa suramericana. A lo largo de los años, una placa va interactuando con la otra, va rozando, va generando una fricción, se va acumulando tensión en la medida que hay más fricción. Llega un momento donde no resiste más, digamos, esa fricción y termina habiendo un movimiento súbito. Ese movimiento súbito libera una buena cantidad de energía que era la que había represado esa fricción continua. Y eso es lo que genera ese evento sísmico. ¿Qué sucede después? Que ese evento sísmico libera la mayor cantidad de energía, pero sigue un reacomodamiento parcial pequeño que hace que vaya reacomodándose ese bloque parcialmente que, digamos, fue el que se movió inicialmente y a eso es lo que llamamos réplicas. Por lo tanto, las réplicas corresponden a ese reacomodamiento de esas placas tectónicas en un lugar muy cercano donde se dio el epicentro, digamos, en la misma zona, y se pueden producir réplicas. Generalmente las réplicas ocurren con magnitudes menores y en la medida que vaya pasando el tiempo, lo que vamos a estar esperando es que disminuya la frecuencia de ocurrencia de las réplicas y también tienda a disminuir su magnitud. No tenemos un modelo que nos indique cuánto tiempo van a durar las réplicas, ni que nos indique cuánto va a tener en magnitud la siguiente réplica, ni cuándo se va a producir. Lo que sabemos empíricamente es que con el tiempo, con el paso de las semanas, meses, tendremos menos réplicas en cuestión de días y tendremos magnitudes menores probablemente. Pero más de 100 réplicas después de un sismo, ¿eso es normal? Bastante normal y de hecho, si se comparara con otros eventos a nivel del mundo, hemos tenido pocas réplicas afortunadamente y de magnitudes pequeñas. En este momento la Red Sismológica Nacional tiene un reporte de 135 réplicas, de las cuales 9 tienen magnitudes mayores a 3 y una única con una magnitud mayor a 4, de tal manera que en efecto se produce la lógica que tiene la sismología y es que los eventos más pequeños, que son, digamos, los más probables, son afortunadamente imperceptibles para los pobladores y los eventos de grandes magnitudes son menos probables, pero pueden suceder. Es decir, hay cierta probabilidad, por pequeña que sea, de que haya un evento de magnitudes, de una magnitud un poquito más grande, pero no quiere decir que se vaya a igualar al primer sismo en términos de magnitud. Bueno, cuando se habla de que existe una probabilidad de un nuevo sismo, ¿cómo podemos como ciudadanos interpretar esa afirmación? Bueno, hay que separar dos cosas. En este momento estamos viendo réplicas del evento del 10 de junio. Esas réplicas suelen tener magnitudes menores al sismo principal, decaerán con el tiempo, pero eso no indica que en otros lugares del país, del mundo, no pueda suceder un nuevo evento sísmico. No sabemos si sucederá mañana, pasado mañana, en 10 años, etcétera. No lo sabemos. Pero como estamos en una zona de alta amenaza sísmica, hay muchas zonas donde se concentran tensiones, donde se acumulan estos esfuerzos a lo largo de la interacción de placas. Así que no podemos decir que este sismo evite que otros sismos vayan a generarse en el país o en el mundo. Es posible que mañana suceda otro evento y no tendríamos por qué dijéramos que esto es anómalo. Básicamente es
el funcionamiento de la tectónica de placas. Bueno, nuestro país es un país sísmicamente activo. ¿Qué tan expuesto está, por ejemplo, el Valle del Cauca a un terremoto de gran magnitud? Bueno, en general la región andina colombiana tiene una amenaza sísmica bastante importante. Digamos que en contexto tenemos la placa de Nazca hacia el oeste del país. Nosotros estamos sobre la placa suramericana y hacia el norte tenemos la placa del Caribe. Esas tres placas tienen una interacción entre ellas, pero adicionalmente las cordilleras tienen un buen número de fallas geológicas. Algunas de esas fallas geológicas se comportan como sistemas, son grandes sistemas de fallas que le dan una longitud y un espesor tal que también se pueden nuclear sismos importantes. De esa manera, en el Valle del Cauca, en Nariño, en Risaralda, etcétera, en la región andina, tenemos una amenaza sísmica dada por toda esa complicación tectónica que tenemos en el país. Así que el mensaje es que los sismos no se pueden predecir, no vamos a poder vivir en un sitio que no genere sismos. Colombia es un sitio donde siempre existirán sismos y por lo tanto no podemos parar la sismicidad. El mensaje es que debemos estar preparados para esa sismicidad. Bueno, hay un antes y un después. Antes de 1999, que fue el sismo en el eje cafetero, y después 25 años. ¿Estamos entonces en Colombia cada vez más preparados para un evento de tal magnitud como el del lunes anterior? Así es, Colombia desde los años 80 tiene una norma sismo resistente. Esa norma fue actualizada en los años 90, posteriormente fue actualizada en el 2010. Hoy la conocemos como la norma sismo resistente NSR10 y próximamente estaremos con otra actualización. Eso desde el punto de vista normativo que haga que la amenaza sísmica que nosotros podemos analizar a partir de los catálogos sísmicos que hemos recopilado pueda incluirse dentro de la normatividad para hacer, digamos, estructuras inteligentes que logren tener estructuras tales que puedan soportar, digamos, intensidades sísmicas importantes en términos de aceleraciones. Pero por el otro lado, también, digamos, el país ha progresado en términos del monitoreo de la sismicidad. Eso nos permite tener muchos más datos para analizar, entender qué es lo que sucede bajo el país. Así que Colombia ha venido avanzando, digamos que en términos sismoresistentes, pues tenemos básicamente 2 o 3 décadas de estar construyendo con normas sismoresistentes, pero antes de esas normas sismoresistentes también hubo construcciones y pues dijéramos, es una evolución como país, como sociedad que se va dando, pero dijéramos, hay algún progreso. El del lunes no solo fue fuerte, sino muy largo, muy prolongado. Tal vez usted me corrige, 90 segundos, 2 minutos. ¿Hay antecedentes de un sismo, pues no de la magnitud, sino de esa intensidad y de esa duración? En general, cuando los sismos son profundos, las ondas sísmicas cuando comienzan a viajar hacia la superficie se van encontrando con algo así como barreras, con más capas del subsuelo. Eso hace que las ondas comiencen a rebotar dentro de la corteza antes de que lleguen a la superficie. Algunas ondas van llegando a la superficie y se van sintiendo, pero otras todavía están atrapadas rebotando allá abajo. Eso lo da la profundidad del sismo. Algunas de ellas ya salen a la superficie, otras se liberan a la superficie. Así que los sismos profundos tienen el problema de que se quedan rebotando en la corteza y máxime cuando hay suelo se quedan también allí un poco atrapados los sismos y por eso la sensación de, digamos, que duró mucho. Esa sensación de que dura mucho también depende de en qué sitio esté. Si uno está muy cerca al epicentro, si los suelos no son tan profundos, los suelos digamos que son muy sueltos, entonces la sensación del sismo seguramente sea menor. Pero en zonas muy alejadas y de pronto que tengan suelos muy espesos, digamos depósitos no consolidados, la sensación del sismo tiende a ser mayor por aquel fenómeno que digo de que las ondas se quedan reverberando, digamos, en esas capas. Le quiero poner el ejemplo de Cali para entender un poco por qué en algunas partes unos edificios colapsan, se caen y otros se mantienen firmes. ¿Cómo viajan esas ondas? ¿La fuerza es uniforme o en algunas partes hay unos picos más fuertes que otros?
Las ondas sísmicas comienzan a tener una complejidad en la medida en que comienzan a interactuar con diferentes materiales. Si las edificaciones de pronto están en zonas donde haya suelos profundos, suelos no consolidados, donde se hayan construido, dijéramos, infraestructuras, edificios, casas, por ejemplo, en zonas que antes eran rellenos que tenían que ver con ríos, digamos, depósitos que tuvieran que ver con lagos, con lagunas, depósitos fluviales, etcétera. Esos suelos de repente amplifican las ondas y ahí la sensación de la onda y el movimiento tiende a amplificarse. Eso implica que esa construcción que está en ese punto, seguramente si encuentra la frecuencia tal que la haga resonar con esa amplitud, es muy probable que sufra algunos daños. Pero en zonas donde, por ejemplo, no sucede ese fenómeno que se ha construido en roca, uno lo suele ver, por ejemplo, en topografías donde aflora un poco más de roca, no son estas zonas tan planas, de repente allí el sismo no se amplifica tanto y por lo tanto la infraestructura no sufre tanto ahí. Y es ahí donde va también aquello de que la norma sismo resistente aplica ese tipo de detalles y tiene en cuenta, debe tener en cuenta el suelo donde se construye. Hay mucha histeria, mucho pánico colectivo, doctor Lizarazo. ¿Cómo podemos entonces diferenciar entre una alerta científica real y un mensaje alarmista que circula en WhatsApp o en redes sociales? Es bastante común que algunas personas o inclusive algunos algoritmos de inteligencia artificial diseñen noticias falsas con los propósitos que sea. Lo que la gente debe saber es que los canales oficiales de información sismológica están en el Servicio Geológico Colombiano, de que las fuentes que tienen que ver con, digamos, daños, qué se sabe acerca de cuánta infraestructura se ha dañado, qué sucede con las fatalidades, lo suele apilar la unidad de gestión del riesgo. Entonces, los canales oficiales deben ser consultados por los ciudadanos y tener siempre claro que los sismos no se pueden predecir. Todo aquel mensaje que le llegue a la gente a los celulares, por redes sociales, etcétera, que diga que el siguiente sismo va a suceder a tal hora, con tal magnitud y en tal punto, es básicamente falso. No se tiene un modelo en el mundo que permita hacer una predicción de un sismo de manera determinista. Lo que decía al principio, sabemos probabilísticamente dónde pueden suceder los sismos, pero no sabemos a qué hora ni con qué magnitud van a suceder. Está el Servicio Geológico Colombiano monitoreando la situación, monitoreando San José del Palmar, que es el sitio donde ocurrió este evento. Sí, el Servicio Geológico Colombiano cuenta con la Red Sismológica Nacional. La Red Sismológica Nacional tiene, digamos, personal técnico operando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Tenemos analistas en sala que todo el tiempo están, digamos, registrando la información sismológica, de tal manera que hay tranquilidad en términos del monitoreo de la sismicidad. El Servicio Geológico Colombiano garantiza, digamos, ese monitoreo tanto a nivel de el registro sismológico como también el volcánico. Finalmente, doctor Lizarazo, ¿algún mensaje para la población, para la gente que nos ve, nos escucha, frente a mantener la calma, sobre todo en estos momentos en los que los rescatistas intentan sacar de las ruinas, de los escombros a la gente que todavía está atrapada en Cali, en Pereira y en algunos otros municipios? ¿Un mensaje final? Sí, el mensaje básicamente es el de siempre y tratar de que el mensaje, por frío que parezca, debe ser conocido por los pobladores y es que estamos en un país con una amenaza sísmica relevante. Es importante que la conozcamos, que nos eduquemos alrededor de ello, que entendamos qué debemos hacer durante un evento, que entendamos qué, qué situación es lo que genera estos eventos y que aprendamos a convivir con ello. Aprender a convivir con ello es que uno debe plantearse qué debe tener para sobrevivir a una situación de estas en caso de que ocurra. Por ejemplo, los famosos kits de emergencia. Debo tener ahí agua, debo tener alimentos no perecederos, debo tener un silbato. Asimismo, en la medida que sea posible, contar con una posibilidad de entender con mi familia dónde nos podemos ver después de que suceda el evento.
entender qué debo hacer durante, después, antes del evento, todas estas cosas que dicen, dijéramos, las entidades de gestión del riesgo, hay que seguirlas, hay que integrarnos a los simulacros para que en el momento en el que tengamos que decidir rápidamente en un, digamos, desastre de esta magnitud, podamos en ese segundo que pensemos bien, seguramente nos pueda salvar la vida. Doctor Miguel Lizarazo, es usted muy amable. Muchísimas gracias. Le deseo un buen día. A ustedes muchas gracias.